entre más o menos 11 y 12 años de formación. Históricamente, tradicionalmente, el ingreso de la industria petrolera para cargos de baja calificación implicaba que las personas tuvieran al menos entre 11 y 12 años de formación. Por debajo de eso, el acceso pudiera ser a cosas temporales, cargos así como jornaleros, o sea, cosas muy puntuales y de muy poca calificación y que no son de largo plazo. Vemos entonces que en la zona aproximadamente más del 60% de la población lo que tiene es educación básica, es decir, esta es población que no tiene capacidad no tiene posibilidad de ingresar a la industria petrolera. Y apenas un 6% de la población que podría tener las calificaciones o el nivel educativo requerido para poder ingresar. Entonces lo que vemos es que la gran conclusión de todo esto es que la industria petrolera es una industria generadora de recursos económicos, pero no es generadora de grandes fuentes o de empleo masivo. Como bien dijo Juan Carlos, lo que voy a hacer ahora es una caracterización de la situación socioeconómica donde se va a desarrollar el proyecto que ha descrito Luis Soler. Y esta caracterización es importante hacerla un poco para poder tener una visión global de la situación y hacer propuestas en función de un desarrollo tangible, observable, que de alguna manera todos ansiamos en esta zona del país. Lo primero que debo comentarles es que la información que se ha utilizado para hacer esta caracterización proviene de fuentes oficiales, es decir, del Instituto Nacional de Estadísticas y de PDVSA. La información del Instituto Nacional de Estadísticas tiene ciertas limitaciones, porque hay alguna información del censo 2011 que no está todavía disponible, que no es pública, y también hay información que está planteada quizás no en el nivel de detalle que uno quisiera, pero con eso pues hay que construir porque esas son pues las estadísticas oficiales. Lo primero que quiero comentarles es que el desarrollo de la faja responde a una visión de planificación, de ordenación del territorio que es de larga data y que tiene dos principios básicos, o el principio de la desconcentración descentralizada. Eso quiere decir que está orientado a crear un sistema de ciudades intermedias en la zona central del país, en la ribera norte del Orinoco, con el propósito de desconcentrar la franja centro-norte costera. Estamos hablando entonces de aproximadamente poco más de 700.000 habitantes distribuidos entre 16 municipios, 36 parroquias y más de 80 centros poblados. Aquí debo hacerles una aclaratoria, que es que el área de influencia de la producción petrolera tiene como dos grandes áreas. El área sea el norte del estado Anzoátegui, que es donde están los mejoradores, y la zona de producción. La caracterización que hemos hecho es específicamente para la zona de producción, que es la que se ve reflejada en este mapa. Y la información estadística que se muestra aquí se refiere exclusivamente a los 16 municipios contenidos en esta zona. Lo primero que vemos en términos demográficos es que esta es una zona de fuertes contrastes. Vemos dos grandes ciudades que son Valle de la Pascua y El Tigre, grandes ciudades para el contexto, de más de 100.000 habitantes, las cuales agrupan aproximadamente un poquito más del 40% de la población. Luego vemos 6 ciudades de tamaño intermedio muy variado, entre 10.000 y 100.000 habitantes, que agrupan otro 40% de la población. Y luego vemos, aquí les he resaltado centros poblados de menos de 10.000 habitantes, que son los más asociados a la actividad petrolera, pero recuerden que les dije antes que son más de 80 centros poblados, es decir, toda esta zona, toda esta franja está llena de centros poblados que pueden ir desde 3 casas, que es el número mínimo que considera el Instituto Nacional de Estadística para definir un centro poblado, de menos de 10.000 habitantes.
Es decir, esto es una zona profundamente rural, dispersa en un espacio geográfico muy grande. El otro aspecto que es importante resaltar es que lo urbano rural no está asociado únicamente a la cantidad de habitantes, sino que también tiene una connotación en términos de dotación de servicios. Entonces, esto es una zona que concentra habitantes en pocas ciudades con mediana dotación de servicios y luego una gran ruralidad muy dispersa con condiciones muy precarias, que las vamos a ver más adelante. En este contexto de contrastes demográficos, el crecimiento poblacional en los últimos 20 años ha tenido sus particularidades. La línea roja que ven acá es el comportamiento del crecimiento demográfico en Venezuela. Vemos que el del estado Guárico, donde ha habido menos actividad petrolera, es bastante parecido al del país. Pero luego vemos que Anzoátegui y Monagas, que son estas dos líneas, presentan un pico. Ese pico está asociado, como en el resto del país, está asociado a la reducción de las tasas de natalidad, porque la línea que decrece lo que refleja es una desaceleración del ritmo de crecimiento. Entonces vemos que ese ritmo se ha desacelerado como en todo el país, porque han venido disminuyendo las tasas de natalidad, pero también en el estado de Anzoátegui y Monagas está asociado fuertemente a la presencia de actividades económicas que atrajeron población entre la década del 90 y el 2001, y luego probablemente por no ser una economía capaz de captar la mano de obra disponible, pues se convirtieron en expulsoras de población y por eso esa desaceleración tan abrupta. Lo otro que tenemos que ver es que esto se enmarca dentro de una situación como país que estamos viviendo, que es la transición demográfica. Fíjense que en el año 80 teníamos una pirámide poblacional de base expansiva, es decir, la mayor cantidad de la población estaba concentrada entre los grupos etarios más jóvenes, y hemos pasado a una pirámide de base ligeramente reflexiva. Empezamos a ver que la concentración de población entre los grupos más jóvenes y los grupos de edad productiva comienza a ser parecida y va aumentando poco a poco la cantidad de población adulta en edad de retiro. Entonces, esto es un momento particularmente importante para el potencial productivo del país, que debe ser aprovechado con visión estratégica, de manera que se genere un pleno empleo e ir creando fondos de ayuda social para soportar el gasto social que va a venir con el envejecimiento de la población. Vemos que la tasa de alfabetismo se ha venido incrementando progresivamente, pero que todavía está por debajo del resto del país. En el resto del país está alrededor del 95%. Aquí habría que hacer la acotación de que más allá de la cantidad de población alfabeta, habría que entender cuál es la calidad de esa educación. Habría que hacer estudios cualitativos. Vamos a meternos ahora con otra estadística que tiene que ver con el nivel educativo, para ver cómo está el nivel educativo en la zona. Pero primero debo hacer una acotación conceptual, y es que según la nueva Ley Orgánica de Educación del año 2009, lo que se considera como educación media es la formación que suma la educación básica y lo que conocemos normalmente como bachillerato, entre más o menos 11 y 12 años de formación. Históricamente, tradicionalmente, el ingreso a la industria petrolera para cargos de baja calificación implicaba que las personas tuvieran al menos entre 11 y 12 años de formación. Por debajo de eso, el acceso pudiera ser a cosas temporales, cargos así como jornaleros, o sea, cosas muy puntuales y de muy poca calificación y que no son de largo plazo. Vemos entonces que en la zona aproximadamente más del 60% de la población lo que tiene es educación básica, es decir, esta es población que no tiene capacidad no tiene posibilidad de ingresar a la industria petrolera, y apenas un 6% de la población que podría tener las calificaciones o el nivel educativo requerido para poder ingresar.
Entonces lo que vemos es que la gran conclusión de todo esto es que la industria petrolera es una industria generadora de recursos económicos, pero no es generadora de grandes fuentes o de empleo masivo. Luego de la presentación de Luis Soler, con la cual nos hemos dado cuenta de las dimensiones del proyecto de la faja, el proyecto petrolero de la faja en términos tecnológicos y implicaciones también económicas, y luego del panorama socioeconómico que nos ha presentado María Teresa Burós, bueno, nos toca a nosotros compartir algunas ideas, unas pocas ideas, pero creemos que son importantes sobre la viabilidad ambiental de este proyecto que, como hemos visto en lo que nos planteó Soler, tiene una serie de implicaciones, ya nos abrió un poco las cortinas, tiene una serie de implicaciones ambientales importantes. El contenido de la presentación está aquí reflejado. Vamos a referirnos mayormente a los aspectos ambientales críticos y de allí a la viabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental, y vamos a referirnos a dos estrategias que son los llamados estudios ambientales estratégicos, que a ellos nos vamos a referir con cierto detalle, y al plan de ordenación territorial que requiere un proyecto de esta envergadura en 55.000 kilómetros de territorio de Venezuela, que es bastante, que es prácticamente como el 6% del territorio nacional. Y luego, bueno, hacemos unas propuestas ambientales. Bueno, la actividad petrolera en general, en cualquier región, en la zona del Zulia, en el oriente, en la faja, en la zona, en los desarrollos costa afuera, tiene más o menos los mismos componentes. Obviamente que va a haber variaciones regionales, y en este caso son bien importantes los aspectos de la producción petrolera en la faja petrolera del Orinoco, o en la faja petrolífera del Orinoco, que le imprimen un carácter muy especial, de la cual se derivan las implicaciones ambientales que tiene este proyecto. Es las características de los crudos, que ya lo hemos visto con Soler, y las características naturales, el entorno ecológico de la faja, y también los aspectos socioambientales, que en algo de eso ya nos adelantó María Teresa Burós. Entonces, para ubicarnos, ya también Soler nos ha ubicado y también María Teresa. Esta es la posición de la faja dentro del país, en el sur de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas, y que se ha dividido desde el punto de vista operacional en estos bloques que ya también conocemos: Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá. En el contexto ecológico, en el contexto ambiental, hay tres aspectos que yo voy a mencionar. Hay muchos más, pero yo voy a destacar tres aspectos que me parece que son bien importantes. Uno son el conjunto del paisaje de ecosistemas terrestres que está en ese inmenso territorio de 55.000 kilómetros cuadrados. Sus suelos son de muy baja fertilidad. Esto no es los llanos occidentales, esto no es el sur del lago de Maracaibo. Estos son suelos con muchas limitaciones, muy susceptibles a la erosión cuando son intensamente manejados o cuando son medianamente manejados. Una vegetación de sabanas arbustivas, bosques de galería y morichales, que es donde se concentra la mayor diversidad biológica. Hay poca diversidad biológica, baja diversidad biológica en estas sabanas arbustivas. Hay una red hidrográfica bien importante, conectada toda al río Orinoco. El río Orinoco pasa a ser un componente clave en el proyecto desde la perspectiva ambiental. Hay abundantes recursos hídricos subsuperficiales,